¿Tu mentalidad te está limitando? Bienvenidos, heraldos, a este nuevo resumen. El día de hoy hablaremos del libro Mindset, la actitud del éxito de Carol Dweck, que a través de varios estudios nos demuestra cómo la mentalidad puede tener grandes efectos en tu forma de ver la vida e impactar directamente en tus metas y decisiones. ¿Quieres saber cómo afectan estas mentalidades a tu profesión, tus relaciones y a tus hijos? Acompáñanos en este video. Bajo años de investigación, la doctora Dweck determinó que los humanos tenemos dos posibles mentalidades. La primera y más constante es la mentalidad fija. La segunda, que es un poco menos común, es la mentalidad de crecimiento. Estas mentalidades se van formando en las personas dependiendo de muchos factores sociales del entorno durante toda su vida. La principal diferencia entre estas mentalidades es su percepción de las cualidades humanas. Las personas con mentalidad fija creen en el talento nato, tachando de perdedores a los que simplemente no nacieron con cualidades sobresalientes, mientras que las personas con mentalidad de crecimiento son conscientes de que las cualidades humanas pueden desarrollarse trabajando sobre ellas. Contrario a lo que las personas de mentalidad fija creen, se ha demostrado que todos podemos aprender cualquier cosa que otro humano sea capaz de aprender, y esto incluye arte, ciencias exactas, deportes y cualquier otra disciplina, aunque pueda parecer hecha para un pequeño grupo de personas con talento innato. Esto se determinó en 40 años de estudio por Benjamin Bloom, un eminente investigador en el ámbito de la educación. La diferencia de mentalidades impacta sustancialmente en las decisiones, actitudes y metas que tiene cada individuo. Bajo detalladas investigaciones, la autora del libro Carol Dweck logró determinar el comportamiento que toma cada mentalidad bajo la siguiente situación. Retos. Para la mentalidad fija, los retos se deben evitar. Prefieren mantenerse constantemente en el mismo nivel de dificultad, ya que no quieren evidenciar su máximo potencial y descubrir que no eran prodigios, contemplando que bajo su mentalidad no hay razón para trabajar en mejorar. Para la mentalidad de crecimiento, los retos son una gran motivación que promueve una nueva oportunidad para desarrollar sus habilidades. Si todo tuviera siempre el mismo nivel de dificultad, no habría forma de mejorar y superarse. Obstáculos. Cuando se presenta un obstáculo, las personas de mentalidad fija tienden a abandonar fácilmente o a ponerse a la defensiva para evitar ser juzgados. Las personas de mentalidad de crecimiento son firmes ante los obstáculos debido a sus ganas de seguirse cultivando. Esfuerzo. Resultando de que la mentalidad fija ve las cualidades como algo especial de cada persona, muchos perciben el esfuerzo como una muestra de inferioridad con el poder de demostrar hasta qué punto llega su talento nato, eliminando también la excusa de fracasar por no esforzarse lo suficiente. Los de mentalidad de crecimiento son conscientes de que como humanos, sus logros y la perfección de sus cualidades se deben a su esfuerzo. Críticas. Ante las críticas, las personas de mentalidad fija tienden a disminuir su responsabilidad, rechazando a quien los está criticando o responsabilizando a otros por las fallas. Esto provoca que no identifiquen oportunidades de crecimiento en las críticas constructivas. Las personas con mentalidad de crecimiento aceptan la responsabilidad de sus resultados y al mismo tiempo siempre están receptivos ante las críticas constructivas. En un experimento, se analizaron las ondas cerebrales de las personas de mentalidad fija y de mentalidad de crecimiento, mientras se les daban los resultados de unas preguntas que realizaron. Este experimento demostró que las personas de mentalidad fija activan su cerebro con más intensidad solo para identificar si sus respuestas eran correctas, pero se desactivaron cuando se les presentaba información para mejorar su aprendizaje. Al contrario, las personas de mentalidad de crecimiento mostraban un completo interés en cómo aumentar sus conocimientos. Éxito en los demás. Otra mala característica de las personas de mentalidad fija es sentirse afectado por el éxito que otros consiguen y siempre buscan rodearse de personas con resultados inferiores a los suyos para revalidar su propia superioridad. Cuando una persona de mentalidad fija llega al éxito, muy rara vez se mantiene ahí, debido a que no buscan la mejora continua. Para las personas de mentalidad de crecimiento, el éxito no es ser mejor que todo el mundo. Para ellos, el éxito es simplemente dar lo mejor de ti para mejorar. Incluso cuando logran llegar a la cima, siguen buscando la manera de mejorar y esto los mantiene siempre en un alto nivel. Fracaso. Como ya habíamos comentado, para las personas de mentalidad fija, la habilidad viene de nacimiento. Fracasar es lo mismo etiquetarse como alguien que no es lo suficientemente bueno. Cuando una persona de mentalidad fija fracasa, tiende a evitar la actividad con la sensación de que no vale la pena invertir tiempo ni esfuerzo en algo que naturalmente no se les da. Para las personas con mentalidad de crecimiento, no existe como tal un fracaso, ya que incluso al no conseguir sus objetivos, están ganando una oportunidad para crecer. Esto les atribuye un mayor carácter para enfrentar retos alimentado por su meta de aprender. El libro también nos apoya a identificar cómo afectan estas mentalidades en diferentes ámbitos de nuestra vida, como son la educación de los hijos, las relaciones, los deportes y el campo laboral. Educación. El desarrollo de nuestra mentalidad comienza con nuestros padres. En la paternidad, la mentalidad fija es muy dañina. Estos padres reflejan sus ganas de ser el centro de atención en el trato a sus hijos.
presionándolos tanto que dejan de disfrutar sus actividades diarias sintiéndose juzgados todo el tiempo. Lo ideal es aceptar las capacidades de nuestros hijos y guiarlos para que aprendan a cultivarse mediante el esfuerzo. Los elogios de los padres y maestros pueden ser negativos. Después de varios experimentos con cientos de niños, se determinó que al elogiar su inteligencia, su velocidad o su perfección, se dañan sus motivaciones y rendimiento, situándolos también en la mentalidad fija. Equivocadamente, alrededor del 80% de padres cree que es necesario elogiar las habilidades de los hijos. Cuando se nos dice que somos buenos en algo, sin reconocer todo el esfuerzo que hemos aplicado, sentimos la presión de mantenernos en esta zona de confort, donde tenemos un talento innato, y es poco probable que se noten nuestras deficiencias. Si en lugar de elogiar un talento innato, se caracteriza a una persona por su esfuerzo, reconocerá sus propios esfuerzos como una fortaleza, logrando que acepte retos y lo aborden desde un punto de vista diferente donde su mayor meta es el propio aprendizaje. Es importante recordar que cuando un niño se enfrenta al fracaso, lo mejor es dejarle claro que al igual que los demás, tiene las cualidades para mejorar a base de esfuerzo. Otro factor que afecta en la mentalidad de los niños, sin duda, son los profesores. Los profesores con mentalidad fija ven a los niños sin talento natural como una pérdida de tiempo o causas vacías, mientras que los profesores con mentalidad de crecimiento, al ser conscientes de que el conocimiento se puede desarrollar, siempre invierten tiempo en sus estudiantes. Esto no significa que los profesores con mentalidad de crecimiento tengan clases de bajo nivel de dificultad. Significa que al poner metas altas para la clase, siempre les brindarán tiempo, apoyo y estrategias a los alumnos para que puedan superar sus objetivos con su propio esfuerzo. Durante la enseñanza, es indispensable evitar las etiquetas negativas. En un experimento de 1995, se comprobó que minimizar la inteligencia de alguien por su etnia o sexo afecta su rendimiento en un examen en el momento en que recuerda esta etiqueta. Las etiquetas negativas pierden valor para las personas con mentalidad de crecimiento, ya que son conscientes de que siempre pueden mejorar. Finalmente, como niños, nuestra mentalidad reacciona con las de los compañeros de clase. Hablando del acoso escolar, todos los acosadores son siempre de mentalidad fija. Cuando alguien de mentalidad fija es acosado, canaliza sus frustraciones a la necesidad de una venganza, a diferencia de las personas con mentalidad de crecimiento, que al ser acosados, piensan en formas de ayudar a las personas que los molestan y evitar que la situación se siga repitiendo. Sin embargo, se ha demostrado que, si se apoya a los alumnos a conseguir una mentalidad de crecimiento, el acoso escolar puede reducirse a más de un 90%. Deportes. En el mundo de los deportes, hay personas con mentalidad de crecimiento que se esforzaron para llegar a donde están, y personas de mentalidad fija que nacieron con una gran capacidad, pero jamás han tenido la meta de desarrollar su potencial. Deportistas como Michael Jordan, Babe Ruth y Mohamed Ali, íconos del básquetbol, béisbol y del boxeo, representan perfectamente a un deportista no nato. Todos ellos pasaron por diferentes problemas, como ser descalificados por poco talentosos o simplemente no tener las características físicas que los grandes deportistas tenían. Sin embargo, con esfuerzo todos ellos lograron posicionarse como los mejores gracias a su mentalidad de crecimiento, ya que ante las adversidades, ellos nunca perdieron la motivación, practicando y aprendiendo cómo superar sus limitaciones. Ejemplos de deportistas con mentalidad fija hay muchos, pero lo que más los identifica es su tendencia a querer minimizar sus fracasos, culpando a otros, a una enfermedad o incluso al ambiente por sus derrotas, sin mostrar interés en determinar en qué aspectos necesitan trabajar. La mentalidad fija también tiene efectos negativos en los equipos. Esto se debe principalmente a que su único interés es siempre demostrar que son los mejores, lo que los obliga a tomar actitudes individualistas e imprudentes, en un intento por demostrar que son las superestrellas del equipo. Campo laboral. En las empresas, la mentalidad fija también es un problema. Los trabajadores con mentalidad fija hacen todo por no evidenciar sus deficiencias, manipulando la empresa en direcciones que impresionen a todos, pero que no fomentan realmente el crecimiento de la compañía. En un estudio para determinar lo que hace pasar a las empresas de buenas a excelentes, se identificó que las empresas que lograban un éxito por más de 15 años se caracterizaban por un dirigente con mentalidad de crecimiento, capaz de ver sus errores y mantenerse siempre con una actitud de mejora continua. Los gerentes de mentalidad fija se sienten como grandes genios que solo necesitan ayudantes para cumplir sus metas. Cuando una persona de mentalidad fija se hace con la dirección, todas las personas de abajo pagan las consecuencias, transformándose también en personas de mentalidad fija, priorizando no ser ridiculizados por sus superiores al tratar de innovar en la empresa, y manteniendo al mínimo sus interacciones con estas personas. Los gerentes con mentalidad de crecimiento están conscientes de que es mejor trabajar en equipo y que todos tienen la capacidad de aportar grandes ideas. En un equipo con mentalidad de crecimiento, todos los integrantes aportan y dialogan sus ideas de una forma enriquecedora para los proyectos. En un grupo de trabajo integrado por personas de mentalidad fija,
Los integrantes evitan argumentar propuestas y toman actitudes polarizadas para evadir el debate. En este caso, es muy probable que se dé un pensamiento grupal y se caracteriza por el apoyo de todos los miembros de un equipo a una sola persona. El pensamiento grupal se da cuando todos creen ciegamente en un líder del equipo, o un líder del equipo ha estado castigando o sacando del grupo a los miembros que están en desacuerdo con sus ideas. Relaciones amorosas. En términos de pareja, las personas de mentalidad fija buscan a alguien que los idolatre como los seres superiores que son, mientras que las personas con mentalidad de crecimiento buscan a alguien que los haga notar sus fallas, además de retarlos e incentivarlos a mejorar y aprender cosas nuevas. Para las personas de mentalidad fija, ellos mismos, su pareja y su relación tienen características innatas, guiándolos a no esforzarse por la relación, ya que para ellos todo debe fluir de forma automática desde el inicio hasta el final. Tienen grandes problemas con la comunicación, ocasionados por la idea de que su pareja debe ser capaz de identificar sus necesidades sin comentarlas. Además, tienen la creencia de que ambos miembros de la relación deben tener siempre las mismas ideas y perspectivas. La idea de las cualidades innatas también genera problemas en las relaciones, generando la percepción de que los problemas son irreparables y siempre se volverán a presentar, debido a que los integrantes de la relación no tienen la capacidad de crecer. Algunas veces, en las relaciones con personas de mentalidad fija, también afecta la necesidad de querer resaltar, ya que vivirán en competencia constante con su pareja, en las cualidades que tengan en común o incluso invadiendo los intereses que pertenecen a su pareja. Las personas con mentalidad de crecimiento son conscientes de que no existe una pareja perfecta. Tanto ellos mismos como su pareja y la relación pueden irse desarrollando con el tiempo. Todos tenemos problemas que muchas veces con algo de comunicación se pueden resolver. Esto no quiere decir que siempre que haya problemas, ambos integrantes cambiarán para mejorar la relación. A pesar de que siempre es posible, la decisión de cambiar es completamente personal. Cuando una relación amorosa falla, las personas con mentalidad fija tienden a pensar principalmente en venganza, sintiendo rencor hacia la otra persona, mientras que las personas con mentalidad de crecimiento siempre logran aceptar estas situaciones priorizando su propio bienestar. Cambio de mentalidad. Por sí solo, el conocimiento de que existen dos mentalidades ayuda considerablemente a las personas a transformar la suya. Se puede presentar la percepción de que tu vida es y siempre ha sido perfecta a pesar de cargar con una mentalidad fija. Puedes tener un buen empleo, una pareja envidiable y una familia de la que estás orgulloso. Pero recuerda que los problemas siempre están acechando y pueden ser muy graves si no tienes la mentalidad adecuada para enfrentarlo. Para muchas personas, la mentalidad fija nos ha salvado de vernos como tontos o débiles, pero es importante reconocer que esta mentalidad nos limita de muchas maneras. Cuando empiezas el cambio de mentalidad, al concentrarte más en el crecimiento y no en la imagen que proyectas, es normal recibir cada vez menos elogios y comentarios de aprobación, además de aumentar los errores diarios al intentar cosas nuevas y más difíciles, por lo que sentirás que regresar a tu mentalidad fija es de nuevo la salvación, pero debes recordar los beneficios por los que decidiste hacer el cambio. También es difícil alejarse de la idea de que eres una persona especial y sobresaliente, pero este complejo de superioridad limita los retos que las personas asumen y la presión sobre ellos logra que, en lugar de concentrarse en su propio crecimiento, se fijen en los resultados que pueden elevar su autoestima y los elogios a su persona. Para iniciar con el cambio, el primer paso es enfrentar los problemas desde una perspectiva diferente. En lugar de culpar a otros o de evadir la responsabilidad, investiga cuáles son las razones de que no has logrado crecer y de esta forma, trabaja en ellas para acercarte cada vez más al tipo de persona que deseas ser. Cada mañana determina oportunidades de crecimiento que puedes realizar ese día. Al identificar cualidades de mejora y la forma de trabajar en ellas, debes establecer horarios respondiendo a las preguntas ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuál será tu estrategia a seguir? Si puedes detallar y visualizar de forma vívida la estrategia que pondrás en práctica, será más probable que la realices y que no quede como una meta incumplida. Cuando intentes cosas nuevas o aumentes de dificultad las cosas en las que ya eres bueno, recuerda que siempre habrá muchas cosas que no sepas. Es normal y todos pasan por eso. Acércate con personas más experimentadas. Ellos pueden brindarte muchos consejos que te ayudarán a progresar considerablemente. No tengas miedo a ser expuesto como el único que no sabe todo. Sé paciente. La mejora continua necesita tiempo. La mentalidad fija con la que estás acostumbrado a vivir puede impulsarte a esperar remuneraciones inmediatas por el cambio de actitud. Pero recuerda que más allá de eso, lo que estás buscando es tu propio desarrollo. Mira hacia atrás y observa lo mucho que has aprendido. No olvides seguir estos pasos, incluso si te sientes agotado o agobiado.
por alguna situación o conjunto de situaciones. El cambio es un trabajo constante. Si decidiste cambiar a la mentalidad de crecimiento para resolver un problema en específico, es probable que al resolverlo dejes de realizar las actividades que te ayudaron a mejorar. La mejora continua requiere constancia, y si dejas de realizar las actividades que te están guiando a lo que deseas, es muy probable que regreses al punto inicial con el mismo problema que deseabas resolver. Cambio de mentalidad en los hijos. Los hijos son lo más importante para cualquier padre. Por esta razón, cambiar su mentalidad debe ser una prioridad. Si tu hijo comienza a tomar actitudes que desmeriten el esfuerzo y elogien el talento natural, puedes platicar con él acerca de sus logros y enfatizar cómo el esfuerzo fue lo que lo llevó a eso, además de cómo trabajando duro puede desarrollar sus cualidades a niveles muy altos. Recuerda que siempre debes tener cuidado con los elogios que utilizas, y si notas que, a pesar de tus esfuerzos, tus hijos no pretenden cambiar de mentalidad, aplica el mismo procedimiento con tus propios logros y los de tu pareja, haciendo notar siempre que todo lo que han logrado ha sido gracias a su esfuerzo y por la simple meta de desarrollar sus propias cualidades. También demuéstrales siempre que un fracaso no define quiénes son, solamente son nuevas oportunidades para aprender cómo mejorar. Considera que demasiado esfuerzo puede ser dañino e innecesario. Cuando no le brindas suficiente tiempo a necesidades básicas como dormir o comer, pones en riesgo tu cuerpo y limitas el desarrollo que puedes conseguir por todo el esfuerzo. No permitas que tus hijos arriesguen su salud para conseguir un éxito efímero rodeado de presión que impide disfrutar de sus actividades. Para terminar, la autora solo nos recuerda que la mentalidad de crecimiento no siempre te llevará a ser el mejor de todo el mundo, pero sin duda hará que tu vida sea más satisfactoria tanto para ti como para las personas que te rodean. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar para que más personas conozcan nuestro contenido. Mucho éxito, Heraldos. Hasta la próxima.